Si un siervo del Señor no puede tener una vida apropiada con su esposa, esto anula su clase de servicio. Si es un sacerdote, anula su sacerdocio. Ellos estarán acabados. Y esto es bastante serio. Los sacerdotes, los siervos de Jehová, deberían ser uno con sus esposas. ¿Pero con qué propósito? A fin de producir la descendencia de Dios, o sea, tener hijos piadosos. Espero que todos ustedes, los jóvenes, escuchen esto. No consideren su matrimonio de una forma liviana. Deben ser cuidadosos. Nosotros, los hermanos y las hermanas, todos somos sacerdotes. Y si no podemos vivir bien con nuestro cónyuge, ¿cómo podríamos servir a la iglesia? Esto no es una broma. En la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, Moisés tocó este asunto del divorcio. Y en los Evangelios, el Señor Jesús también tocó este asunto. Y en las epístolas, los apóstoles tocaron este asunto. Pero me encanta esta porción de la palabra en Malaquías. ¿Por qué? Porque en esta porción nos dice que en el matrimonio, nuestro Dios ha hecho que el esposo y su esposa sean uno, a fin de producir hijos piadosos. En los Evangelios, el Señor Jesús se refirió a esto y dijo que esa era una generación maligna y adúltera. Puesto que cada creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote, podemos aplicar esta palabra a cada uno de nosotros. Es un asunto muy serio que nuestro servicio sea anulado por no ser cuidadosos en cuanto al matrimonio. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? Me impactaron mucho los versículos que usted leyó y también lo que dijo Witness Lee. La Biblia habla acerca del divorcio y lo considera un acto de violencia, motivo por el cual el Señor lo aborrece. Si hemos de servir al Señor y servir a la iglesia apropiadamente, necesitamos tener una vida matrimonial apropiada con nuestra esposa. Este es un prerequisito para poder servir y es muy importante. Pero también me impacta la frase que el hermano Lee compartió respecto a que Dios hizo a la pareja uno. El versículo en Malaquías 2:15 dice, ¿pero no los hizo Él uno? En otras palabras, el matrimonio es la unidad entre dos personas, lo cual es muy similar a la unidad entre Dios y el hombre. Por consiguiente, a los ojos de Dios, el divorcio es como un divorcio entre Dios y el hombre. Cuando el hombre recibe a Dios y Dios en Cristo entra en el hombre, a la postre se produce una unidad maravillosa entre Dios y el hombre. Romper esta unidad entre Dios y el hombre es una cosa muy seria. De la misma manera, romper la unidad entre un marido y su esposa se considera un acto de violencia, según la Biblia. Finalmente, debido a esta unidad, podemos tener la descendencia de Dios. Esta es una frase única en la Biblia. No recuerdo haber visto esta frase antes en la Biblia. Así pues, la pareja puede producir hijos piadosos, como la expresión de Dios y el hombre. Es verdad. Y en este contexto de la descendencia de Dios, el versículo en Malaquías 2:15 continúa diciendo, «Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis pérfidos contra la mujer de vuestra juventud». Esto significa que todos los sacerdotes, es decir, nosotros los creyentes, debemos prestar atención a nuestro espíritu. Y en cuanto a esto, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que nuestra carne está en guerra contra nuestro espíritu. Sin duda alguna, necesitamos prestar atención a nuestro espíritu en este asunto para ser uno con el Señor.
y también debemos aborrecer el divorcio. ¿No es verdad? Es muy interesante que usted haya mencionado esto, porque nuestro espíritu es la fuente de nuestra conducta. Una manera muy práctica de prestar atención a nuestro espíritu es cuidar de nuestra conciencia, la cual forma parte de nuestro espíritu. En Hechos 24:16, cuando Pablo estaba apelando al Sanedrín, él mencionó que se ejercitaba en tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Con este ejemplo podemos ver que Pablo cuidaba de su espíritu al tomar cuidado de su conciencia. Normalmente, cuando ocurre un divorcio, se debe a una o varias ofensas en la conciencia. Por ese motivo debemos ejercitarnos para tener una conciencia libre de ofensas ante Dios y ante los hombres. Estoy de acuerdo con usted. Y al hablar acerca de la unidad entre la pareja, la cual es igual a la unidad entre Dios y el hombre, me acordé del versículo en 1 Corintios 6:17 que dice así: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Necesitamos cuidar de nuestro espíritu para poder ser uno con el Señor. El Vigilante.